9:16. Vamos a ir a otro tema. El Congreso aprobó extender el estado de excepción constitucional, por lo que esta medida ya tendrá vigencia hasta el próximo 30 de septiembre, por lo menos, con la posibilidad luego de renovarlo si es que fuera necesario. Esta prórroga no fue respaldada, eso sí, por todos los parlamentarios del oficialismo, tal como se había discutido al interior del bloque de Chile Vamos. Queremos conversar sobre el tema. Estamos en contacto con el diputado de Evópolis, Luciano Cruzcoque. ¿Cómo está, diputado? ¿Qué tal? Bien, Sebastián. Me pilló en la carretera aquí en la región del Ñuble. Sí, pero gracias por el contacto. Encantado de saludarlo. Gracias por conversar con nosotros y tomarse un minuto para analizar este tema. Diputado, usted votó en contra de la extensión del estado de excepción. ¿Por qué? Bueno, por varios elementos. Primero, porque nosotros no estamos conformes con la idea de que el plan paso a paso siga funcionando de la manera que está funcionando. Entendemos, obviamente, que el estado de excepción constitucional permite al gobierno ciertos elementos para controlar aquellos casos que son más graves. Sin embargo, entendemos, y así lo ha manifestado también el gobierno, que tanto en el caso de las cuarentenas, en el caso del plan paso a paso, en el caso de los toques de queda, en aquello que respecta a las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad?, que están ahogadas con esta pandemia, ¿verdad?, y que no han podido funcionar, que no han podido generar ingresos, y particularmente también en el caso de las escuelas y los colegios, ¿verdad?, en fase 1, y como lo ha planteado incluso el Colegio Médico, debieran poder funcionar. Y la verdad que no tuvimos, más allá de algunos compromisos genéricos, la especificidad que necesitábamos precisamente para poder aprobarlo. Diputado, teníamos la impresión y la idea de que sí se iba a aprobar, pero necesitábamos ciertas garantías también, porque efectivamente cuarentenas de 90 días hoy día no están funcionando, y esto no solamente se ha transformado en una pandemia sanitaria, sino en una pandemia económica. Sí. Diputado, ahora, su voto, digamos, y la posición que están adoptando varios parlamentarios de Chile Vamos, ¿es una posición política, una señal, o es que realmente ustedes consideran que ya no es necesario el estado de excepción y porque no son necesarias ese tipo de medidas más restrictivas? Porque finalmente lo que justifica el estado de excepción es que el gobierno tenga la posibilidad, la facultad legal para decretar una cuarentena, por ejemplo, y cerrar la movilidad en un sector. Y quizás ustedes ya no lo consideran necesario derechamente. No, yo creo que es necesario en algunos casos específicos, pero siento que hay que ampliar también las responsabilidades y las libertades de las personas, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos que hay personas que están muy ahogadas con esto, hay, como le cuento, muchas comunas, y por eso me alegra mucho que haya habido también un desconfinamiento más amplio, ¿verdad?, que se anunció ayer, y entiendo que entre este fin de semana y el día lunes el gobierno también va a ir anunciando modificaciones al plan paso a paso. Y eso es lo que pudimos conversar ayer con el ministro Osa, con el ministro Delgado, con quien hablamos también personalmente esto, y con el ministro París. En resumen, lo que necesitamos nosotros hoy día es que, dándole las herramientas al gobierno, el gobierno también se abra a revisar ciertas situaciones en materia educacional y en materia de emprendimiento que para la población hoy día, ni siquiera para algún mundo político, son tremendamente relevantes, porque las personas están tremendamente angustiadas, agobiadas y ahogadas también económicamente. Y las madres particularmente, porque esto afecta particularmente a un grupo de mujeres muy amplio, no pueden mandar a los niños al colegio, ¿verdad?, porque hay oposición a veces del colegio de profesores, porque hay algunos que se niegan incluso con recursos a la justicia a abrir los colegios, y me parece importantísimo, como se ha hecho en todas partes del mundo, que los colegios también empiecen a funcionar. Y sobre esa base y sobre esos compromisos, la verdad, nosotros estamos disponibles precisamente a dar los respaldos. Y en ese sentido, la señal de ayer. Diputado, ahora, eso significa todo un rediseño de la estrategia, pero seguimos en un momento sanitario que sigue siendo súper complejo. O sea, ayer nada más murieron 51 personas. Hemos visto reportes diarios de más de 100, más de 200 casos de fallecimiento por COVID-19 con PCR positivo, sin contar aquellos que son sospechosos solamente. O sea, seguimos en un momento súper complejo. Entonces, ¿es posible plantear en este momento un relajo de ese tipo de medidas? Porque el cansancio se entiende, yo creo que todos lo sufrimos, diputado, estoy de acuerdo, y todo lo podemos ver en algún cercano, algún amigo, un familiar, etcétera. Pero, de nuevo, ¿cómo se compatibiliza eso con la situación sanitaria? Porque estamos todavía en un momento súper complejo. Bueno, precisamente, yo creo que tenemos herramientas por la vía del Código Sanitario, tenemos herramientas hoy día precisamente por la misma extensión que se produjo ayer con el voto del Congreso mayoritario, y están las herramientas, ¿verdad? Nosotros lo que estamos pidiendo no es un relajo, ¿verdad? Es que cada
una de las personas, ¿verdad?, se haga responsable, la autoridad se haga responsable de ver cuáles son los casos más graves y efectivamente hacer los cambios que el mismo gobierno ha comprometido que va a hacer, ¿verdad? Nosotros conversamos con los ministros, esperamos que esos anuncios vengan este fin de semana, acá el lunes, que ha sido el compromiso, y esperamos también que esta pandemia no solamente se siga transformando en un problema sanitario para los cuales las cuarentenas no están sirviendo, ¿verdad?, y podamos hacer un cambio en la estrategia que se ha pedido también por distintos gremios, por distintos actores de la sociedad y que son importantes y son relevantes. Y principalmente, no ahogar a la clase media, no ahogar a las pymes, no ahogar los emprendimientos y permitirle también a las escuelas abrir, ¿verdad? Sobre todo también para aquellas personas que tienen necesidades especiales, para los niños que necesitan ir al colegio y que están quedando con brechas que después no se van a poder superar. Y para eso contamos también con la anuencia de lo que va a hacer el gobierno y que espero sea anunciado dentro de estos días. ¿Y cómo metemos el factor de la variante Delta en toda esta discusión, diputado? Porque el contexto cambia a partir de una variante de COVID-19 que, según los expertos, es mucho más contagiosa y que por lo mismo puede generar también nuevos procesos de saturación de los sistemas de urgencia que ya están saturados. Bueno, efectivamente, el ministro París cuenta hoy día con las herramientas para hacerse cargo de aquello y probablemente van a venir una serie de variantes que van a ir modificando las cepas de los virus y vamos a tener que hacernos cargo de eso, pero tenemos que comenzar de alguna manera a tratar de acostumbrarnos a que van a existir distintas mutaciones, que vamos a tener que vivir con este bicho que la verdad que ha hecho un daño enorme, pero no podemos transformar esto en una situación de confinamiento permanente. Mire lo que ha pasado en países como Argentina, que han cerrado permanentemente y que ha significado una debacle enorme. Tenemos que buscar ponderar y matizar las distintas medidas de manera tal de que la población asuma responsablemente, la autoridad actúe en aquellos casos que son más graves y que podamos tratar, si no de estar en una normalidad, al menos tratar de generar en algunos puntos, en algunos elementos que son irrelevantes para la sociedad, ¿verdad?, y que dicen relación con las escuelas, ¿verdad?, y con los emprendimientos, con los aforos, con las modificaciones del plan paso a paso y con los toques de queda, ¿verdad?, que a veces han sido demasiado exhaustivos, ¿verdad?, tratar de compatibilizar esta especie de normalidad a la que nos vamos a tener que ir adecuando. Y para eso se cuenta además con los instrumentos. No es que no tengamos los instrumentos, por el contrario, hoy día los tenemos y debemos aprender a adecuarnos a esto, y para eso el gobierno va a anunciar las medidas durante estos días que vienen. Pero yo me imagino que su evaluación en particular, la suya en particular, no es muy favorable respecto a cómo han operado estos instrumentos, ¿no? O sea, por algo se está pidiendo estos cambios. A ver, bueno, yo creo que en algún momento, usted vio, hay comunas que han pasado cerca de 90 días, ¿verdad?, donde las mejoras han sido a veces marginales. Entonces vamos a tener que, sin duda, tratar de dar una respuesta nueva a lo que ha sucedido, porque está claro que los confinamientos largos no funcionan. Incluso el lockdown que proponía el Colegio Médico en un momento son lockdown más cortos, ¿verdad? Y eso yo creo que debe aplicarse en aquellos casos en donde se vean alzas enormes de la contagiosidad, alzas enormes de los casos, ¿verdad? Pero no en todos los casos. Y ahí me parece que deben venir las adecuaciones que se van a anunciar. Bien, diputado Cruz Coque, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, por el contacto.